El Constellation de Lockheed. El Constellation de Lockheed simbolizó la enérgica reconstrucción de la aviación comercial después de la Segunda Guerra. Frecuentemente descrito como la reina de los cielos, era una de las aeronaves más poderosas y avanzadas de su tiempo. Sus muchas innovaciones técnicas se unieron en una verdadera historia de éxito. Las curvas distintivas de su diseño hicieron del avión algo lleno de gracia y belleza. Palabras que raramente se utilizaron para describir un avión grande de 4 motores. El Connie representó el pináculo del diseño del motor de pistón y abrió nuevos caminos, tanto para la aviación civil como comercial. Sin embargo, en muchos sentidos, era el último suspiro de una era pasada, y la aparición de la era del jet tendió prematuramente una cortina sobre este avión espléndido. La compañía Lockheed, con una tradición que se remonta a 1913, tenía reputación de construir aviones de pasajeros cómodos y confiables. Comenzando con el Vega y siguiendo con el Orión, la reputación de Lockheed floreció rápidamente. Se asociaron con los nombres legendarios de la aviación entre las guerras. Con la afición de Wiley Post y Amelia Earhart, que volaban los aviones de Lockheed, la lista de marcas establecidas por la compañía creció a saltos y zancadas. Lockheed no se contentaba simplemente con trabajar en la tecnología de la época. Al contrario, buscaba innovar e influir. Lockheed se vio favorecida con una sucesión de diseñadores increíblemente talentosos. A Jack Northrop le siguió Gerald Volpi. Una vez que ambos hombres salieron a fundar sus propias compañías, Lockheed retuvo los servicios de 2 hombres que conformaron quizá el equipo más grande de ingeniería en la historia de la aviación: Paul Hilbert y Kelly Johnson. Lockheed desarrolló una familia estelar de transportadores bimotores. El Electra y el Lone Star llevaban entre 10 y 14 pasajeros con relativa comodidad. En 1938, el millonario Howard Hughes piloteó un Super Electra en torno al hemisferio norte en solo 3 días y 19 horas. Esto cimentó el respeto de Hughes por la Lockheed, que luego aprovecharía para satisfacer sus propias ambiciones en la aviación. El viaje de 23.500 kilómetros confirmaba la visión sostenida por Hughes y muchos otros de que las aerolíneas civiles serían el medio masivo de transporte del futuro. Pero antes de poder realizar este sueño, los aviones individuales necesitarían llevar mucha más gente a mayores distancias. Lockheed, que venía trabajando hacia ese objetivo, había diseñado el modelo Excalibur 44, que podía llevar 36 pasajeros. Así que fueron más receptivos cuando Hughes los buscó en nombre de su compañía, la TWA. Tenía una idea clara sobre el avión que quería y lo que éste debía hacer. Sus especificaciones básicas eran las de un avión que llevara una carga de 3.000 kilos desde Nueva York a Los Ángeles en un vuelo sin escalas en 8 o 9 horas. Se imaginaba un avión de 4 motores presurizado y lujoso con una velocidad cercana a los 480 kilómetros por hora. TWA estableció los parámetros para la capacidad y el desempeño, pero fue el equipo de Lockheed que lo diseñó y construyó con elementos de estudios anteriores. El ala se expandió a partir del P-38 Lightning. El ala triple, originalmente diseñada por la compañía Douglas, se había probado en el modelo Excalibur 44. Kelly Johnson estuvo íntimamente involucrado en el éxito de este nuevo proyecto, y el avión se alimentaba del trabajo hecho en el 44, que inicialmente se le conoció como el Excalibur. Sin embargo, pronto adquirió su propia personalidad como modelo 49, y rápidamente se rebautizó como el Constellation. Lockheed había llevado a cabo investigaciones importantes durante los años 30, y esto la dejó bien equipada para diseñar un avión moderno y avanzado.
La compañía ya había realizado experimentos de presurización con el ejército norteamericano en un Electra, al que se le dio la denominación de XC-35, que voló por primera vez el 7 de mayo de 1937. Esta información se derivaba de pruebas hechas por Lockheed y le permitieron desarrollar para el Constellation lo más avanzado en sistemas. La cabina mantenía la presión de tierra hasta 2.700 metros y restringía la presión de la cabina a 2.400 metros, aun cuando el avión estuviera volando a 6.000 metros sobre el nivel del mar. El XC-35 dio a Lockheed el liderazgo tecnológico sobre sus rivales. En forma similar, muchos de los gastos en el desarrollo de la forma del ala del Constellation habían nacido con el diseño del P-38 Lightning. Incluso con estas ventajas, el costo del avión le pareció astronómico a Howard Hughes. Sin embargo, Hughes estaba decidido y en junio de 1939, después de su primera reunión con la compañía, financió el desarrollo de los aviones. No obstante, el progreso fue lento y antes de empezar la producción tuvieron que resolverse muchos problemas de diseño. Como la compañía nunca había construido antes un avión de pasajeros, el equipo de Lockheed no tenía prejuicios y estaba completamente abierto en su propósito. Sirven de ejemplo una serie de decisiones que determinaron la forma de los conis. La fatiga y el deterioro eran menos probables con motores grandes que trabajaban a bajas revoluciones por minuto. Eso sugería una combinación con propulsores grandes. Estos requerían espacio considerable en tierra y una nariz extensa. Esta se doblaba hacia abajo para acortar el balanceo de la llanta delantera. El área de perturbación que ocasionaban los propulsores sugería que la cola triple no funcionaría en vuelo. Sin embargo, una cola sencilla más eficiente no cabía en el hangar. ¿La solución? El fuselaje se inclinó hacia arriba, de manera que el ala triple se ubicara lejos de la turbulencia. El primer Constellation fue no para la aerolínea de Howard Hughes, sino para la Fuerza Aérea Norteamericana. La guerra se había tomado el mundo y la producción de aviones civiles era ahora otro brazo del esfuerzo de guerra de Estados Unidos. Las prioridades de guerra dilataron la terminación de los conis. Pero finalmente, el 9 de enero de 1943, el Proyecto 49 se remontó en el aire por primera vez. El primer avión fue el prototipo y no se construyeron modelos de transición. Antes de la entrada de Estados Unidos a la guerra se habían hecho muchos pedidos y en 1942 el ejército norteamericano añadiría uno más por 300 Constellations. La mayoría de estos tendría motores más poderosos. Siendo un avión militar, los primeros Constellation tendrían un número militar, el C-69. Los C-69 no tuvieron un buen inicio. Las pruebas de vuelo se demoraron debido a problemas con los motores, y los primeros C-69 no se entregaron hasta el 29 de julio de 1943. Mientras el avión estuvo en tierra, Lockheed y TWA tuvieron la oportunidad de repintarlo y hacer relaciones públicas. Incluso una parte de las pruebas se llevó a cabo en aviones con los colores de TWA, pero esto no fue nada comparado con el golpe publicitario de Howard Hughes con el segundo C-69. El avión que se demoró en la producción no hizo su primer vuelo hasta 1944. El 16 de abril, TWA lo recibió a nombre de los militares y lo pintó de nuevo con sus colores, aún teniendo el número militar. Al día siguiente, el avión decoló con Hughes en los controles, en un vuelo sin paradas desde Burbank, California, hasta Washington, D.C., en una distancia de 3.680 kilómetros en 6 horas 57 minutos.
Este gigantesco C-69 había mantenido una velocidad promedio de 528 kilómetros por hora, una marca respetable para un bombardero de la época. Con esto, Hughes alcanzó una victoria sorprendente en las relaciones públicas del Constellation, para satisfacción tanto de Lockheed como del ejército norteamericano. Luego del éxito de su segundo vuelo, el avión se retuvo en Washington para exhibición e inspección antes de enviarse a la Fuerza Aérea. En los 18 meses siguientes, el C-69 realizaría un número significativo de vuelos a larga distancia, estableciendo una serie de marcas sorprendentes. Estas incluían vuelos transatlánticos, siendo el primer avión que voló a París en 10 horas. Era evidente que el ejército había encontrado un avión de transporte adecuado. El C-69 podía llevar 64 hombres totalmente armados, o tanques livianos, o vehículos medianos. Los motores eran económicos en combustible. Esto, combinado con el alcance y la velocidad, daban ventaja al Constellation sobre sus competidores. Y aunque esto no era relevante en 1945, en los años venideros le daría una ventaja considerable a Lockheed. Aunque durante la guerra se necesitaron aviones de carga, el ejército nunca había dado prioridad a la construcción del Constellation. Más bien al contrario, el ejército había dado orden a Lockheed de concentrarse en la producción de otros aviones de guerra. Además de sus diseños Hudson y Lightning, la compañía también estaba empeñada en la construcción del Boeing B-17. En efecto, durante la guerra, gran parte de la experiencia de Lockheed con aviones de 4 motores fue con el Flying Fortress, no con el Constellation. Lockheed produjo muchos miles de aviones durante la Segunda Guerra, pero solo 22 fueron C-69. Al final de la guerra, 12 de los 15 aviones entregados al ejército fueron considerados innecesarios. Se cancelaron todas las órdenes militares y Lockheed se detuvo a considerar las opciones. Con su habitual visión, se tomó la decisión de hacer del Constellation el producto bandera de la compañía, con el auge de los vuelos comerciales durante la posguerra. Ese paso demostró ser un acierto extremadamente lucrativo. Mientras sus competidores intentaban la reconstrucción de bombarderos en aviones de pasajeros o de actualizar los diseños, Lockheed se encontraba en la posición ideal, con un avión probado, un avión mucho más avanzado que cualquiera otro en el mercado. Después de comprar de nuevo los C-69 a los militares, incluyendo los construidos parcialmente en la fábrica, Lockheed estaba lista para dar a los americanos el transporte aéreo que necesitaban. Pan Am fue la primera en recibir estos aviones reconstruidos del ejército, y el Constellation hizo su primer vuelo el 3 de febrero de 1946. 3 días después, TWA introdujo su servicio de Constellation en la ruta transatlántica. Un mes después comenzaban sus vuelos transcontinentales en Estados Unidos. Los aviones de la competencia eran primordialmente DC-4, y los Connies no tuvieron problemas en superar este antiguo avión de Douglas. Para entonces, el dominio del Constellation era ampliamente reconocido, y en 2 años, los rivales de TWA en las rutas transatlánticas se habían visto obligados a cambiarse a los aviones de Lockheed. En efecto, Lockheed se había adelantado 18 meses a sus rivales Boeing, Douglas y Republic. Un hecho memorable entre los operadores de aerolíneas. A la semana de haber terminado la guerra, la compañía tenía órdenes de 8 aerolíneas por más de 100 Constellation. Estos contratos, que sumaban $75 millones, permitieron a Lockheed conservar su calificada fuerza de trabajo de los tiempos de guerra. La producción de Connies llegó al pico. Luego de reacondicionar los aviones exmilitares, empezaron a salir los nuevos de las líneas de la fábrica. Aún en el uso civil, seguían siendo el básico C-69 del ejército. Pronto, su denominación militar se cambió al número del proyecto Lockheed, así que se volvió a llamar el Modelo 49. Durante la guerra, Lockheed había diseñado 5 versiones específicas del Constellation 49.
A cada una simplemente se le dio un número extra, siendo el primero el 149, 249 el segundo, y así sucesivamente. Uno de estos proyectos había sido un bombardero de largo alcance, pero los otros 4 fueron diseños para transporte. 3 de ellos se acondicionaron para la aviación civil. Mientras tanto, los 73 Constellation en uso, junto con los C-69 reciclados, le daban tiempo a Lockheed para refinar el avión, antes de entregar el primer modelo realmente civil. Para algunos transportadores, la compra de Constellation los remontó a las grandes ligas. KLM es un caso perfecto, ya que desde noviembre de 1946 adoptó los 49 de Lockheed para sus rutas transatlánticas. Y sirvieron a la aerolínea hasta bien entrados los años 50. Para esa época, KLM ya era una de las aerolíneas más importantes del mundo y tenía una red gigantesca de rutas. El trabajo en lo que fue la producción del primer modelo civil comenzó en mayo de 1945. Este era el modelo 649, que se desarrolló en conjunto con Eastern Airlines. Entre los muchos avances introducidos por este modelo estaba la bahía externa de carga Speedback. Otro ejemplo de la visión innovadora del equipo de Lockheed. Cuando llevaba la capacidad máxima de pasajeros, el Connie tenía poco espacio de carga, pero fuerza de sobra. Para evadir la disminución del número de pasajeros, simplemente se añadía espacio adicional de carga al exterior del avión. Esto incrementaba el espacio de carga en 4.000 kilos, que solo afectaba la velocidad del avión en 16 kilómetros por hora. Este modelo también introdujo un motor más poderoso, de 2.500 caballos de fuerza. El 649 voló por primera vez el 18 de octubre de 1946. En muchos sentidos era un avance del modelo 49 con notables mejoras en la prueba de sonido y en el aire acondicionado de la cabina, lo que ofrecía un viaje mucho más cómodo que en cualquier otra aerolínea de la época. Eastern empezó a promocionar sus aviones como los Connies de oro. En mayo de 1947, el Constellation norteamericano dominaba los cielos. Lockheed no desperdició tiempo en mejoras adicionales al Constellation. Incluso cuando el 649 salió para Eastern, un nuevo modelo, el 749, estaba siendo desarrollado. Diseñado como avión de pasajeros de largo alcance para operaciones transatlánticas, se basaba en el 649. Las alas tenían tanques adicionales de combustible que ampliaban su alcance en 1.600 kilómetros. Podía volar desde Nueva York a París sin parar. Las mejoras posteriores crearon una nueva subdivisión, el 749A. Fue empleado por primera vez por Air India y servía junto a los Constellation adquiridos previamente. Las mejoras apuntaban a incrementar el peso bruto al decolaje, elevando la capacidad de carga en casi 2.500 kilos. Durante su carrera también el peso mismo del Constellation había aumentado progresivamente. El C-69 original tenía un peso máximo de 36.000 kilos, que el 749A incrementaba hasta 54.000. Al tiempo, su alcance se amplió desde 3.840 kilómetros hasta 4.800. Muchos de estos avances provenían de aviones anteriores y borraban las distinciones entre los diferentes modelos.